Hola mis queridas amigas, mi nombre es María Luisa y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor. La fuerza y la familia, mi abuela, a quien yo llamaba simplemente la abuela Estela, no era mujer de palabras fáciles. Sus manos parecían mapas, las venas, los callos, la mancha siempre igual en el dorso de la mano derecha, como si alguien hubiera estampado el tiempo allí. Yo la recuerdo siempre con un delantal manchado de café, un frasco de vidrio en la alacena donde guardaba monedas para el transporte, un frasco que, si lo abrías, olía a canela y a nostalgia, y un collar de perlas falsas que ella no se quitaba nunca. Aunque la perla más pequeña estaba rota y se veía un hilo donde antes hubo brillo. Esa perla rota, me decía, era la prueba de que la belleza también puede haber sido golpeada, y aún así seguir colgando del cuello con dignidad. Cuando me habló de la vez que manejó 900 kilómetros para llegar a una fiesta en la ciudad, lo dijo despacio, como quien repasa una receta antigua. Mi niña, me dijo, yo manejé porque había una promesa. No puedo recordar que yo le haya preguntado cuál promesa. Ella la fue desgranando como quien abre un sobre amarillo cuyo borde ya está suave por tantos dedos. Esa promesa empezó en 1958, decía la carta que guardaba en un sobre con la fecha escrita en tinta azul. 12 de mayo de 1958. La carta estaba doblada en 3, y cuando la saqué, el papel crujió como una hoja seca. Era una carta de la mujer a quien Estela había ayudado a parir en la cocina de una casa de pueblo. Una joven que, con las manos temblorosas, había puesto al mundo una criatura y luego había nombrado a Estela como la que nunca falla. No había sombra de conflicto en esa carta, solo gratitud y una promesa. Cuando mi abuela pudiera, la invitaría a la gran ciudad para celebrar. Te quiero ver entre las luces, decía la letra inclinada. Te quiero abrazar con toda la gente que ahora te admira. Aquella carta se volvió una brújula para la abuela Estela. Cada moneda que caía en su frasco tenía un destino intangible. Un abrazo prometido. Un viaje dividido en domingos de ahorro. Yo la veía guardar las monedas con la misma devoción con que arropaba la colcha de retazos que ella misma cosió. Cada trozo de tela tenía su historia, un retal de la camisa de mi padre, una tela de flores que era de la abuela vieja, un cuadrado de satén que había sido vestido en la boda del pueblo. Esta colcha no se vende, mi niña, me decía. Es mi memoria, y la memoria no tiene precio. Y la colcha la protegía tanto como la protegía su orgullo. El día que ella decidió ir, yo no estaba con ella. Fue uno de esos años en que la vida me llevó lejos. Llegué a la ciudad semanas después, no para encontrarla en una sala llena de vítores, sino sentada en un banco de parque, con la perla rota colgando y el sobre amarillo abierto sobre las rodillas. Sus ojos tenían una mezcla de lluvia y sol. «Me echaron», dijo sin mirarme al principio. Hubo un silencio que olía a azahar y a humo de cocina. La invitaron a una fiesta, sí, dije que iría. Ahorré, llevé mi frasco. Manejé 900 kilómetros, niña. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Y me llamaron la atención para que me fuera. ¿Quién llama a una mujer de 70 años la atención? Pensé. ¿Quién la mira como si fuera un intruso? Pero la historia no era tan simple como un gesto de mala educación. Estela no buscaba lástima. Buscaba justicia en su propia manera torpe y gentil. La fiesta era para celebrar la llegada de una nueva vida. Una fiesta grande, con globos que parecían pequeñas lunas, mesas largas donde el mantel blanco tenía bordados que olían a naftalina y a lavado de domingo. La organizadora era una señora joven de la ciudad, con un vestido que costaba más que la casa de Estela y con una sonrisa calculada. Ella era de nuestro pueblo, Estela me contó. La ayudé una noche en que no había luz. Le toqué la mano y le dije palabras que la calmaron. Por eso me prometió que me llevaría a la ciudad. La ciudad, para Estela,
no era solo un lugar con edificios. Era una promesa de reconocimiento, de ver su nombre mencionado con gratitud en voz alta. Para muchas de nosotras, las mujeres de pueblo, la ciudad era un espejo en el que veíamos reflejado lo que nos dijeron que valíamos. Pero la ciudad a veces solo te devuelve su propio reflejo, solía decir ella. Y esa noche, el reflejo le dio la espalda. La primera vez que le pidieron que se fuera, lo hicieron con una voz educada. Señora, este es un evento privado. La segunda vez fue un susurro que se convirtió en una orden. Por favor, llame a seguridad. Lo que más dolió a Estela no fue el paso de los guardias, ni el rumor de los tacones alineados. Fue el silencio de quienes habían oído su nombre en la carta décadas atrás y no movieron un dedo. El roce de la humillación tenía la textura de una sábana rasgada. Pronto, aquello que ella había ido a abrazar parecía un objeto frío y extraño. Mis manos sudaron al escuchar la historia por primera vez. Mi propia abuela, aquella que me había enseñado a hervir el café para que no se tornara amargo, temblaba al recordar. Yo me quedé en la puerta, con mi frasco en la guantera y el olor a nafta en la ropa, dijo. Me senté en mi Peugeot 504, con las uñas manchadas de tinta por abrir cartas, y me pregunté si era realmente necesaria la ciudad para que me dijeran gracias. Ella soltó una risa seca, y luego me mostró algo que guardaba debajo del delantal. Una pequeña tarjeta, doblada, una fecha y una hora anotadas a lápiz, 19 de octubre, 9:83, 3:00 p.m., la misma fecha de aquella fiesta. Yo llegué temprano, musitó. Siempre llego temprano. La abuela Estela no era mujer de prever demasiado. Tomaba decisiones con esa mezcla de instinto y de costumbre que nos enseñan las madres y las abuelas. Había aprendido a ser discreta y a no hacer ruido, a que las cosas buenas se cosechan a mano y con paciencia. Pero también tenía esa vena de dignidad que nos emborracha a las mujeres envejecidas. Cuando te han mirado como si no existieras, la sangre te manda gestos de defensa. No pedí que me dejaran entrar a empujones, dijo. No me porté como loca, pero tampoco me quedé callada. Ella me contó que antes de que pusieran el pie a la calle, alcanzó a ver a la mujer joven, la misma que la había prometido, en la ventana, hablando por teléfono con alguien de voz baja. Sus ojos la encontraron por un instante, como dos fotografías que se reconocen en un álbum viejo. Pero la mirada duró solo un segundo, y luego la mujer volvió a su sonrisa de escaparate. Fue en ese segundo que Estela comprendió que su promesa había sido trocada por otro brillo. Reconocimiento social, fotos con filtros, nombres que se dicen para impresionar en lugar de agradecer para sanar. No vengo a contarles una historia de miserias. No me gusta el llanto fácil. Vengo a contarles como una mujer, con su frasco, sus monedas, sus perlas rotas y su colcha, se enfrentó a la modernidad que la quería invisible. Porque, ¿qué somos sino los que nos llaman por nuestro nombre sin pedir nada a cambio? Ese día, al ser expulsada, Estela no hizo escándalo. Se sentó en una vereda cercana, dejó su Peugeot con el motor tibio y se acercó a un puesto de limonada donde una señora mayor le vendió un vaso en un papel que olía a aceite. Me senté y miré la fiesta como quien mira un cuadro que no le pertenece, dijo. La gente reía. Había un pastel enorme con rosas de azúcar y un letrero que decía, «Bienvenida, mi vida». Y pensé, ¿bienvenida a quién? Una vez la conocí en mi cocina, con sus manos sobre la mesa, y me dijo, «María Luisa, cuando la vida te golpea, tienes dos opciones. Esconderte bajo la colcha o abrir la ventana y que el viento te peine el pelo». Yo abrí la ventana. ¿Y cómo se abre una ventana cuando a ti te han pedido que te marches? Estela, con esa lógica de mujer sencillamente sabia, fue a la biblioteca municipal. No a hacer escándalo, sino a buscar pruebas. ¿Pruebas de qué?, me pregunté. De que había ayudado, de que había estado allí, de que no era un invento de su memoria. En la biblioteca, entre periódicos amarillentos y fotos que olían a polvo,
encontró una nota pequeña en la sección de avisos, un recorte de 1958 que mencionaba que la señora Estela Ruiz ayudó en un parto en la calle Mayor. No había foto, solo letras pequeñas. Estela juntó ese recorte con la carta. Puso todo en una carpeta, y esa carpeta empezó a ser su arma más dulce. No una arma para golpear, sino un espejo donde mirar el reflejo de la verdad. La verdad no necesita estruendo, me dijo. Necesita constancia. ¿Constancia? Me pregunté qué tanto podría la constancia contra la indiferencia social. Pero la abuela Estela tenía algo que muchas no tenemos: memoria larga como ruta de tierra. Y esa memoria le dio un mapa. Esa noche, antes de volver a la casita donde guardaba su colcha, tomó la perla rota y la deslizó dentro del frasco de monedas, como quien guarda un talismán. Me contó que la perla fue un regalo de una tía que murió sin dejar bienes, y que esa perla había pasado de mano en mano como testigo de la familia. Si la dejo en el frasco, nadie la verá. Pero yo sabré que está allí, me explicó, y yo pensé en cuánta sabiduría hay en los gestos pequeños que nadie ve. Al otro día, Estela no regresó con un cartel ni con un rencor en la boca. Fue al mercado. Compró dulces de cajeta y los envolvió en servilletas con la letra de su nombre. Entró a la casa donde se había hecho la fiesta, no por la puerta principal, sino por la cocina trasera, como quien entra a las historias por la parte que nadie mira. Les dejó los dulces en la mesa de trabajo de la cocinera y en la alacena, para que no digan que solo vino a buscar cuentas, rió. Pero lo que dejó, además de dulces, fue su dignidad. Y fue allí donde notó la foto en la pared, una imagen enmarcada de la misma mujer joven con un ramo en las manos, rodeada de vecinos que la celebraban. Al pie de la foto, una nota escrita con tinta indeleble decía: «A la mujer que trajo la esperanza, con cariño». Estela se acercó, la tocó con la yema de los dedos y sintió que había algo escrito detrás del marco. Algo que no encajaba. Con manos que ya no eran ágiles, soltó la foto, y con la destreza que solo da la costumbre de coser y descoser vidas, sacó el marco. Detrás encontró otra foto más pequeña, la misma mujer, pero en otra época y al lado de ella, en el fondo, casi como una sombra, la figura de una mujer que resultó ser la verdadera madre del niño, una mujer que trabajó en la cocina y que llevaba en la mano un pañuelo que, por su textura y su olor, Estela reconoció como de su propia colcha. Ese detalle, mínimo, fue como una llave. ¿Quién había reclamado la paternidad? Perdón, la paternidad no es parte de esta historia. ¿Quién había reclamado la historia de aquella ayuda? ¿Cuándo se cambió el nombre de quien sostiene la memoria? Estela empezó a juntar retazos, recortes, una receta escrita en una servilleta, con una pizca de amor. Un nombre que aparecía y desaparecía. Y en cada retazo, la sombra de la ingratitud se hacía más nítida. No era solo una expulsión física, era la negación de una vida, de una mano que había sostenido a otra mano en la penumbra, y eso dolía más que cualquier bofetada. ¿Por qué no me recordaron?, me preguntó una noche, la voz baja como las brasas. ¿Por qué mi nombre quedó en un sobre? Y yo, que soy nieta, que aprendí a escucharla como se escucha una plegaria, no supe qué decir. ¿Qué le dice una nieta a la mujer que ha sido olvidada por quienes prometieron memoria? La abuela Estela, con su frasco y su perla, eligió otra manera de recordar. Empezó a escribir. No cuentos grandes, sino notas pequeñas, direcciones, nombres, fechas. 13 de marzo, 1962. 7 de julio 1971, 21 de diciembre 1980, cada número una puntada en la colcha de su vida. Escribía en sobres, en servilletas, en la contraportada de los libros de la biblioteca. Y cada vez que escribía, se fortalecía. La memoria se educa, decía, no se compra. La semana antes de la fiesta, recibió una carta sin remitente. Dentro, un papel doblado y solo una línea. Si quieres, ven el día 19.
No era una invitación clara. No tenía firma, pero en su corazón Estela supo que la ciudad la llamaba de nuevo. Preparó su Peugeot, puso la colcha en el asiento trasero y dentro de la guantera ocultó su frasco con las monedas y la perla. Esa perla que parecía un secreto era, para ella, un amuleto de la verdad. Cuando me lo contó, yo la miré con la mezcla de inocencia y de cine que tienen las nietas. ¿Y tú no fuiste con ella, María Luisa?, preguntó con el ceño fruncido. Yo lamenté no haber estado, pero entendí que la historia debía contarse como ella la vivió, sola, con su frasco y su orgullo. Y cada vez que la cuento, siento el olor a nafta mezclado con la fragancia de la colcha. Ese día, al llegar a la puerta de la fiesta, Estela no imaginó que la recibirían con silencio. Llevaba en la boca una palabra que es de nuestras manos. Te dije que vendría. Pero la ciudad a veces tiene orejas de cristal. Y cuando la vocearon como quien llama a un perro, la mano amiga que hizo la promesa se quedó muda. Ella se quedó en la puerta, con la perla palpitando contra su piel, y sintió que el mundo se inclinaba como una mesa cuyo tornillo se afloja. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Luisa, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando la puerta se cerró detrás de mi abuela Estela, algo en su pecho hizo un ruido sordo, como si una olla vieja se hubiera desplazado en la cocina. No se quedó a llorar en la puerta. Se limpió las manos en el delantal y fue a su Peugeot 504, encendió el motor y se fue andando por la avenida como quien guarda una vergüenza dentro de la guantera. Yo, que soy nieta y que la quiero como se quiere una promesa, le ofrecí volver con ella, pelear por la palabra, por el recuerdo. Pero ella negó con la cabeza y me dijo, no, María Luisa, las historias se cuentan cuando uno tiene pruebas, no cuando tiene coraje. Las pruebas, para ella, eran tan concretas como las monedas en su frasco. Así que empezó a buscarlas. Y cuando una mujer que ha vivido 70 y tantos años decide buscar algo, lo hace con la paciencia de quien cose una colcha, puntada por puntada, sin prisa, sabiendo que si aprieta demasiado, se rompe el hilo. Primero fue la biblioteca municipal. Allí, entre periódicos amarillentos y anuncios de bueyes en venta, encontró el recorte que ya te conté. La nota pequeña de 1958 que mencionaba su nombre. Ese recorte encendió algo. Luego, una vecina, doña Carmen de la Fonda, le ofreció un papelito con una dirección. Si quieres pruebas, ve a la cocina de la señora Mendoza. Ella guardaba las fotos. No era una invitación elegante, sino una ruta que se seguía con la intuición de las mujeres que saben leer la memoria en los azulejos. No estaba sola. Entramos en la cocina de la señora Mendoza como quien entra en una casa que guarda secretos de varias vidas. El olor era una mezcla de caldo viejo y jabón de lavar. En la pared, frascos con especias. En la mesa, un cuaderno manchado donde la cocinera anotaba las recetas. La señora Mendoza, una mujer ancha y con manos de pan, nos ofreció café y sin querer nos mostró una caja de fotos bajo la mesa. Estaba cubierta con una servilleta de cuadritos. Con un gesto que parecía el de quien saca una reliquia del altar, deslizó la servilleta y abrió la caja. Ahí estaban, fotos en blanco y negro, una con la joven que la ciudad hoy celebraba, la misma que miró a mi abuela por la ventana, y otra, más pequeña y doblada, donde en el fondo de la imagen aparecía, casi como una sombra, una figura que yo reconocí enseguida, la mujer que ayudó en aquel parto, la que llevaba el pañuelo de la colcha de Estela. La foto tenía otra historia. Mientras la señora Mendoza hablaba, sus palabras eran como migas que iban formando un camino. Esa foto la tomó un fotógrafo de la plaza. Él hacía paquetes para las bodas y guardaba las copias. Un día la joven vino y pidió que la recortaran. Dijo que era para recordar, pero se llevó la copia buena y dejó la otra.
La señora nos miró con esos ojos de quien sabe que en las cocinas se cuece la verdad. Quizá no fue con mala intención, dijo, pero ella no era la que parió. Fue la que tuvo la mejor ropa para aparecer en la foto. ¿Mala intención? A veces la ingratitud no necesita intención para doler. Basta la comodidad del que decide apropiarse del brillo ajeno. Mi abuela, que ya había juntado recortes y cartas en una carpeta, añadió a ese puzzle la receta que la joven había guardado en la cocina. Una servilleta con una anotación en lapicero que decía, en letra inclinada y apresurada, «Para la señora Estela que me ayudó en la noche, 12:58». No era una dedicatoria pública, era una nota en la margen de un papel, una piedra blanca en el zapato de la memoria. «¿Por qué lo dejó en la cocina?», pregunté. «Porque la cocina es donde las cosas se acuerdan», respondió la señora Mendoza, con esa seguridad que solo las generaciones mayores poseen. La constelación de pruebas empezaba a brillar. Teníamos la carta original, el recorte del periódico, la fotografía con la figura en el fondo, la servilleta con la dedicatoria. Todo unido formaba un hilo más firme que cualquier rumor. Moral al paso, la memoria, como la colcha, se reconstruye pedazo a pedazo. Mi abuela no quería escándalos. Quería verdad. Así que decidió ir más lejos, al registro civil. El registro civil es ese lugar donde los nombres se vuelven legales, donde el tiempo se sella con tinta y un sello húmedo. Le pedí acompañarla. Quería ver cómo se maneja la dignidad cuando se pide un documento. El funcionario que nos atendió era un hombre joven con gafas que reflejaban la luz como dos espejos. Buscamos la fecha, 19 de octubre de 1958. Las páginas estaban encuadernadas en cuero. Yo sentí el peso del papel en la mano como si fuera una carta de despedida. Y ahí estaba, nacimiento registrado, parturienta atendida a domicilio. Nombre del recién nacido, Jorge Luis. Lugar, calle Mayor. Casa 12. Testigo, Estela Ruiz. Firma, Doña Carmen, matrona. La página tenía un sello con tinta azul, y a un lado, una anotación administrativa que decía, documento presentado para verificación. La letra del testigo coincidía con la de la servilleta. La firma tenía una caligrafía que mi abuela reconoció como la de la mujer que había estado cocinando esa noche. Mi abuela dejó que el papel descansara sobre sus rodillas como quien deja a un niño dormido. «¿Ves, mi niña?», dijo. «No necesito gritar. Tengo algo que no pueden negar». Y en su voz había una calma que no es de resignación, sino de la rectitud de quien ha esperado años por una justicia diminuta. La noticia, sin embargo, no viaja sola. Al día siguiente alguien del pueblo lo supo. La voz de la fonda se lo dijo a la del mercado se lo dijo a la del tranvía, y en pocos días la carpeta de mi abuela ya había hecho más kilómetros que su Peugeot. Una noticia pequeña, con letra humana, empezó a circular. Doña Estela presenta pruebas de haber asistido en parto de 1958. Algunos contaron la historia como una fábula. Otros, con más mezquindad, la contaron como un escándalo. Mi abuela decidió convocar una pequeña reunión en la biblioteca municipal. No quería manifestaciones ni cámaras, al menos no al principio. Quería que la gente del pueblo, las vecinas que alguna vez habían visto sus manos coser la colcha, vinieran a escuchar la verdad. Preparó la mesa con cuidado, la colcha doblada, la caja de fotos, el recorte, la carta amarilla con la tinta azul, y como si fuera una ofrenda, dejó el frasco de monedas abierto, la perla rota dentro, visible. Había en su mesa algo que no se compra: la serenidad de quien presenta memoria en lugar de queja. La biblioteca, ese día, olía a papel y a café recién hecho. Llegó gente que había vivido la época. Doña Carmen, ahora años más vieja, con una carta suelta en la mano. La señora Mendoza con las manos todavía impregnadas de harina.
un joven periodista del diario local con una libreta que parecía un arma. Y, para sorpresa de todos, la joven cuya foto apareció en la pared de la fiesta. No la llamo por nombre porque en este cuento ella fue, por mucho tiempo, más un símbolo que un nombre, símbolo de la modernidad que compra apariencias. La sala se llenó de un murmullo que era como olas chocando. Mi abuela se levantó, miró a la gente y dijo: «No vengo a demandar. Vengo a mostrar lo que pasó». Empezó a desplegar los papeles con manos firmes. Sacó la carta del sobre amarillo con la fecha 12 de mayo de 1958. El recorte de periódico, la fotografía con la sombra al fondo y la servilleta con la dedicatoria. Todo estaba allí, alineado como piezas de un rompecabezas que por años había estado incompleto. La gente se inclinó. Los ojos se humedecieron más por la cercanía que por la emoción. Entonces doña Carmen se acercó con un sobre cerrado. «Esto lo guardé por si alguien volvía a preguntar», dijo. Abrió el sobre y sacó una hoja. Era un certificado notarial que, en 1960, alguien había realizado en la oficina de un escribano. Un acta donde se certificaba la asistencia de la señora Estela al parto. Tenía sello, rúbrica y, lo más importante, una nota marginal que decía: «Testimonio ofrecido voluntariamente por doña Carmen, matrona». La sala por un instante quedó sin sonido. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared, como el latido de un corazón viejo. Había pruebas legales, fotos, testigos. Y aún así, la joven permanecía de pie, con una calma que parecía pulida por el mismo centro comercial que la había hecho famosa. Sus manos no temblaron. Sus ojos, sin embargo, se movieron como quien busca una salida. «No recuerdo eso», dijo con voz medida. «Yo siempre pensé que aquella noche fue un gesto de cariño entre vecinas». La gente murmuró: «¿Pero no era una promesa? ¿No dijo ella que traería a la abuela a la ciudad?» Moral al paso: la palabra sin papel es como una planta sin raíz. Mi abuela no se enredó en la confrontación. En vez de eso, pidió la palabra y empezó a contar lo que había hecho desde que la echaron. Todas las cartas que había mandado, las visitas a la biblioteca, las caminatas en la madrugada para juntar recortes, los sobres con nombres y fechas. Habló de su frasco, de la perla que ella guardaba dentro porque la perla es testigo y la memoria necesita testigos. Habló con esa voz que baja y que cuando sube recoge a todos los que la escuchan. Cuando terminó, la sala se quedó un largo rato en silencio. Luego, el periodista se acercó para preguntar si podía ver los papeles. La señora Mendoza ofreció otra prueba: un delantal con una marca de tinta que coincidía con la mancha en la servilleta. Doña Carmen confirmó verbalmente el testimonio. La red parecía cerrarse. En ese momento sucedió algo que nadie esperaba. La joven sacó de su bolso un sobre blanco. Lo dejó sobre la mesa y dijo: «Yo también tengo documentos». La tensión se cortó como papel. Mi abuela, que ya había conocido la traición en pequeñas cuotas durante años, se acercó a mirar. La joven abrió el sobre con un gesto teatral y mostró un certificado de un fotógrafo que, según decía, acreditaba que la foto en la pared era suya por derecho. El certificado tenía sello de un estudio famoso, la nota de pago por la sesión, 500 pesos, recibido, y una firma. Pero algo en la firma no cuadraba. La rúbrica tenía una doblez peculiar, una marca que mi abuela reconoció, la misma marca que hacía la persona que años atrás había firmado la servilleta. La sala se tensó. Algunos comenzaron a aplaudir, otros a cuchichear. La joven sonrió y anunció: «Tengo todo en regla. No es mi culpa si en el pueblo se confunde quién ayudó». Fue entonces que doña Carmen, con la voz quebrada, dijo algo que nadie esperaba. «Esa firma no es del fotógrafo. Es la letra de la persona que me cobró para falsificar documentos hace años», murmulló. «¿Qué dices, doña Carmen?», preguntó el periodista. «Que alguien pagó para que la historia cambiara», respondió ella.
que a veces el dinero hace que la memoria se vista de gala. La sala estalló en discusiones. La joven se puso pálida. «Eso no es verdad», dijo, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. «¿Quién lo haría?», preguntó. Y en ese instante, una mujer al fondo de la sala se levantó con paso lento y dijo: «Yo lo vi. Fue un señor con traje. Trajo los sellos y dijo que haría que la foto quedara bonita para la revista». Nadie lo conocía, pero el suceso tenía un olor a verdad. El olor a billete que descompone la memoria. Mi abuela, que hasta ese momento había acumulado pruebas como quien cose pacientemente, decidió actuar donde las palabras comienzan a pesar. Pidió que se pidiera una verificación al estudio fotográfico. El periodista, que olió la historia, habló con una colega y en 2 días un muchacho llegó con una grabadora. Fueron al estudio del fotógrafo, una casona con cámara antigua y luces donde el polvo bailaba. Allí, entre rollos y negativos, el dueño del estudio, un hombre flaco con frases largas en la boca, trajo un álbum y una factura, fotografías entregadas. 19/10/1958, señorita X, pago recibido, 500 pesos. La factura tenía sello y, al lado, una anotación manuscrita que decía: «Copias entregadas según lo solicitado». El fotógrafo abrió un cajón y mostró negativos. Uno correspondía a la imagen que colgaba en la casa con la mujer joven en primer plano. Pero había también un negativo de otra imagen, donde en la esquina inferior aparecía la misma figura que antes habíamos visto en la caja de la señora Mendoza. El fotógrafo, rascándose la cabeza, dijo: «Alguien pidió recortar. Yo dejé un juego. Me pidieron otro. No sé quién hizo la nota para decir que esa imagen era de ella». Su incertidumbre sonaba a una cuerda suelta. La evidencia, que hasta entonces había sido paciente, empezó a apretar como un nudo. El registro civil, la servilleta, la foto en la caja, el testimonio de la cocinera, la nota del fotógrafo. Todo apuntaba a una misma verdad. ¿Y entonces por qué la ciudad? ¿Por qué la fiesta? ¿Por qué la puerta cerrada? La respuesta olía a plata y a miedo social. Alguien, en algún momento, decidió que la historia quedara mejor si el crédito fuera de quien tenía más brillo. La joven, atrapada por las pruebas que se amontonaban como leña, tomó una decisión que me heló la sangre. Marcó un número en su teléfono con manos que temblaban por primera vez. «Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Luisa, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia». Ella marcó el número. Recuerdo el gesto como si fuera una rama que se rompe, frío, definitivo. La joven apretó el teléfono con los labios apretados y en la sala se sintió un silencio que me recorrió como un escalofrío. «¿A quién llamaste?», preguntó alguien detrás de mí. Ella no respondió. Sus dedos temblaron al dejar el aparato en la mesa y por primera vez su sonrisa se despeinó como una flor a la que le falta sol. Antes de que el teléfono pudiera enfriarse, llegó un hombre con traje oscuro. No venía con prisa de oficina. Venía con la prisa que compran los que piensan que el dinero lo arregla todo. Tenía un portafolio de cuero y una voz que parecía el rasgueo de un papel grueso. Se presentó como el abogado de la señorita, digamos, Sofía, y dijo palabras que sonaban a advertencia. «Señora Estela, tenemos entendido que usted está ofreciendo información que podría dañar la reputación de mi clienta. Le pido que retire esas acusaciones o tomaremos medidas legales». Mi abuela lo miró sin indignarse ni agachar la cabeza. En sus ojos había esa luz que tienen las ollas que están a punto de hervir. Calma y luego fuerza. «No acuso», dijo ella con voz de quien sabe manejar el fuego en la cocina. «Presento pruebas. Si usted quiere hablar de reputaciones, hablemos de papeles y de fechas». El abogado cambió la postura.
Ya no era la voz segura de antes, sino un eco incómodo que busca sustento. En la puerta del fondo, el periodista del diario local, el mismo muchacho con libreta, había estado transmitiendo todo en su teléfono. La gente lo sabía. Hoy las noticias se meten por las redes como agua por una jarra rota. El video en vivo se extendió en segundos por la ciudad. Lo que había empezado como una charla de pueblo se transformó en algo más grande. La historia de una anciana frente a la modernidad que pretende borrar a los pequeños. La tensión subió cuando el abogado pidió ver los documentos allí mismo. Mi abuela extendió la carpeta con la serenidad de quien ofrece el pan recién horneado. La carta amarilla fechada, 2-5-1958. El recorte del periódico, la servilleta con la nota, el acta notarial de 1960 y el registro civil donde figuraba su nombre como testigo del parto. Todo tenía la pátina del tiempo, el olor a tinta vieja, las manchas, las arrugas, la letra de personas ya muertas o muy viejas. Si esto no sirve, ¿qué servirá?, preguntó mi abuela más para sí que para los demás. El abogado, con una ceja levantada como en los comerciales de la ciudad, contestó: todo eso puede ser verificado, pero también hay documentos que acreditan que la fotografía fue adquirida legalmente por mi clienta. Si la señora insiste en difundir esto, podrá enfrentar una demanda por difamación. El periodista, que había guardado la calma hasta ese momento, se acercó. ¿Podemos pedir una verificación al estudio fotográfico y al registro civil ahora mismo? Tenemos un equipo y podemos esperar. La sala, que microscopio mediante se había convertido en plaza pública, vibró con la posibilidad de que la verdad saliera a la luz en tiempo real. Y la verdad, cuando corre, suele llegar con pasos de cabra, inseguros, pero persistentes. Fuimos al estudio del fotógrafo con el periodista. El hombre del estudio ya no tenía la misma voz de antes. Ahora su garganta se aflojaba con recuerdos. Mostró los rollos, los negativos con huellas de polvo y el libro de sesiones. Al buscar con calma, apareció el negativo que no se correspondía con la copia enmarcada. Otro encuadre, otra versión, donde la figura de la cocinera, la verdadera ayudante en el parto, estaba más cerca del centro, pero alguien, en tiempos pasados, la había recortado. El fotógrafo, con manos que temblaban, dijo: me pagaron para entregar copias que fueran para revista. Me pidieron que dejara una copia para archivo y otra para entrega. No verifiqué. Lo hice por trabajo. Hizo una pausa, como quien pide perdón sin usar la palabra. Acepto que la edición estuvo mal hecha. La palabra mal fue una grieta por donde entraron más confesiones. Aparecieron recibos antiguos en una caja de zapatos del fotógrafo, un talonario con un pago de 500 pesos de aquel entonces. Yo lo vi escrito como si fueran hierbas en la página. Con fecha 25-11-1958, había una dedicatoria a mano en el recibo que decía: por servicios de imagen, entrega especial, el periodista, con la habilidad de quien filma la caída de una fruta, grabó cada gesto. Volvimos a la biblioteca. La noticia ya había circulado. La transmisión en vivo se volvía comentario. Vecinos que no habían venido corrieron a la sala. La joven, Sofía, estaba pálida pero firme. En un gesto que la dejó sin argumentos, abrió su bolso otra vez y con voz temblorosa dijo: yo pagué para que me prepararan la imagen así. Quería que la foto fuera bonita para mi familia, para la revista. No pensé que esto dolería tanto. Fue una confesión a medias, como cuando se parte una fruta con cuchillo y se guarda la semilla. Nadie la justificó, pero muchos empezaron a comprender que detrás del brillo social a veces hay decisiones pequeñas tomadas con miedo. Uno podría decir que la justicia llegó en ese momento porque la verdad se declaró. Pero la justicia, amigas, es más que una palabra, es un proceso. Hubo reuniones en el municipio. Se hizo una verificación oficial del registro civil.
El acta notarial fue revisada por un escribano mayor que corroboró la firma de doña Carmen y ratificó que había constancia de la asistencia de Estela. El fotógrafo admitió haber entregado copias y reconoció que hubo pagos. La joven, presionada por la evidencia, ofreció una disculpa pública en la misma biblioteca donde todo había empezado. Lo que no podía devolver era el tiempo que mi abuela había perdido frente a la puerta, ni las pequeñas horas en que su orgullo fue expulsado por una mano que sostenía una copa de champán. Pero la comunidad necesitaba cerrar ese círculo con algo que tuviera peso, que no fuera solo la palabrería de las redes. Propusieron un acto simple: colocar una placa en la pared de la biblioteca municipal, un reconocimiento oficial donde quedara registrado que, en reconocimiento a la labor comunitaria de Estela Ruiz por su ayuda en partos de 1958 y su servicio a la comunidad. Lo pidieron por unanimidad. Para algunos fue un gesto pequeño. Para nosotros fue un monumento que no cuesta millones. Era el nombre de una mujer en letras firmes, para que cada niño que entrara supiera quién había entregado sus primeros suspiros al mundo. El día de la colocación de la placa, la plaza olía a rosales y a pan recalentado. Mi abuela apareció con su colcha doblada sobre el brazo y el frasco con la perla dentro de la cartera. La perla brillaba como un lunar de luz. Gente que antes no quiso reconocerla, ahora se acercaba en silencio. Algunos le ofrecieron la mano, otros bajaron la cabeza. La joven Sofía estaba allí también. Se acercó con pasos lentos, sujetando un sobre. Me mandó a callar la voz interior que quería que gritara. «No necesitas palabras estruendosas», me susurró Estela. «Necesito que se haga justo». Y así fue. Dijeron unas palabras. Se descubrió la placa y los aplausos fueron tibios, como manos que poco a poco vuelven a tocar. La justicia, en este caso, tuvo sabor a té compartido después de la tormenta. La joven ofreció un gesto que fue simbólico y práctico. Destinó una donación a la sala de partos de la clínica municipal y pidió que su nombre se sumara al archivo como la persona que se equivocó y quiso reparar. Muchos celebraron el acto como una lección, que la memoria se cuida, que las promesas, aunque pequeñas, merecen sostén. La reparación no devolvía los minutos en que mi abuela esperó en la puerta, pero devolvía algo igual de valioso: el reconocimiento público con la firma de quien había sido olvidada. Moral al paso. La reparación pública es una medicina que también sana la dignidad. En la intimidad, después del acto, la gente vino a abrazar a mi abuela. Algunas mujeres le trajeron flores, otras un plato cocido, otras simplemente se quedaron en silencio, mirando sus manos. Yo la observé con la colcha sobre las rodillas. Y me di cuenta de algo que me comentó con esa manera suya de hablar a medias. «María Luisa, la memoria es caprichosa, pero cuando se la cuida, responde». Me mostró el frasco. Dentro, además de monedas, había ahora pequeñas notas de vecinos. «Gracias por tu mano, doña Estela. Perdón por la puerta. Gracias por cuidar de nosotros». Las notas eran sencillas y tenían la caligrafía de la gente que escribe con prisa, pero a nosotras nos supieron a perdón. Sofía se acercó y me pidió hablar a solas con mi abuela. Salieron a la vereda y escuché, como quien escucha a través de una puerta entreabierta, la conversación. Sofía explicó que su madre, porque sí, resultó que había una madre de por medio, no una historia matrimonial ni nada que importe aquí. Había recibido presiones sociales, que había querido brillar y que la tentación de tener la mejor foto la cegó. Lloró, con la voz rota, y ofreció no solo disculpa, sino compromiso. Ayudar a organizar una pequeña exposición donde se contaran las historias de las mujeres del pueblo que habían trabajado en silencio. Quería devolver el protagonismo a quienes lo merecían. Mi abuela, con la paciencia de un reloj de pared, la miró y dijo: «Arregla con tus manos lo que rompiste con tu prisa». La frase fue una sentencia y una caricia a la vez. Sofía aceptó
y se comprometió. 10 fotografías, una exposición, el dinero destinado a la sala de partos y, sobre todo, su trabajo para que la memoria del pueblo no se personalizara en la vanidad de unos pocos. Con el tiempo, la exposición se convirtió en algo que la gente visitaba con ternura. La caja de fotos, las servilletas, los recortes, el acta notarial, la placa recién colocada. Mi abuela donó su colcha para la vitrina principal. La doblaron con cuidado y la colocaron como si fuera un mapa de vida. Conforme la gente entraba, leía las fechas. 12-5-1958, 19-10-1958, 1960, 1983. Números que antes eran fríos se volvieron nombres, manos, olores de cocina. Los niños preguntaban quién era la mujer de la foto y los abuelos contaban la historia de la abuela que manejó 900 kilómetros por una promesa. Nadie se aburría de recordar. Y en lo íntimo, lo que había comenzado como una herida se transformó en aprendizaje. Mi abuela, que había pensado que la ciudad le había dado la espalda, encontró en la comunidad una reparación más cercana. No fue un reconocimiento monetario enorme. Fue algo que pesa más. El reparo social y la certeza de que su nombre quedaría escrito en la pared del pueblo para que las generaciones nuevas supieran que las manos de antes también contaban. Poética reflexión breve. El tiempo no borra lo que fue, pero lo devuelve con la forma que necesitamos para seguir viviendo. Nunca olvidaré la noche en que celebramos en la biblioteca. Sofía pidió perdón públicamente otra vez. El fotógrafo ofreció disculpas y, en un gesto humilde, entregó una caja con negativos originales que nadie había visto. La señora Mendoza nos regaló la receta escrita en la servilleta, enmarcada junto a una de las fotos. El frasco de mi abuela, con la perla dentro, quedó en la mesa junto a la placa. No como un objeto de museo, sino como testigo de que las cosas pequeñas contienen verdades enormes. En los meses que siguieron, la vida siguió su curso. La colcha volvió a la cama de Estela, el frasco a la alacena y la perla siguió en su interior, ahora con más papeles pequeños dentro, notas de agradecimiento, una copia de la placa, un recorte del diario local que narraba la reparación. La fama pasajera de la historia trajo también visitantes, gente de pueblos cercanos que quería escuchar de boca de la abuela la historia completa. Ella contaba despacio, abriendo la carta amarilla como quien abre un libro sagrado, y en cada relato recuperaba un trozo de orgullo. Hubo quien intentó decir que la reparación no era suficiente. Hubo quien sintió que la humillación ya había dejado cicatriz. No niego que la herida quedó marcada en su piel y en su memoria, porque las heridas de la dignidad son de las que más tardan en cicatrizar. Pero también vi cómo, después de tanto tiempo, la justicia llegó en la forma más parecida al perdón que conocemos. El reconocimiento público y el compromiso de quienes fallaron para que no se repitiera. La última vez que fuimos juntas a la biblioteca, mi abuela me pidió que trajera mi taza de siempre, la taza con el borde laqueado donde me gusta revolver el café. Nos sentamos frente a la vitrina donde estaba la colcha. Ella colocó su mano sobre el vidrio y dijo: «La memoria necesita manos que la sostengan. Gracias por sostener la mía». Le tocó la perla a través del vidrio como si fuera un ritual, y yo, que aprendí a escucharla con el corazón abierto, vi en sus ojos una paz que no es grandiosa ni espectacular, sino esa paz que se gana en los días después de la tormenta. Moral final: la verdad, aunque llegue tarde, tiene el poder de devolver la dignidad. La reparación pública puede ser pequeña, pero es la que hace que las colchas no se vendan por unos pesos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.